Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Reciban un saludo de parte de Misión Cristiana El Calvario, la Nueva Unión. En esta oportunidad estamos grabando para ustedes, ya que la Escritura nos enseña que edificamos el cuerpo de Cristo y pues qué bendición el poder edificarnos los unos a los otros. Hoy es día de discipulado, así que sé que el Señor hablará a nuestras vidas. El Señor nos transformará mucho en nuestra manera de pensar y pues sin duda alguna Él es el que nos estará guiando durante todo este tiempo. Hoy tenemos la bendición de tener con nosotros a nuestra hermana Zaira Pérez. Qué bendición tenerla con nosotros, hermana Zaira. Gracias, hermano, al contrario, es un privilegio estar aquí con usted compartiendo la palabra del Señor. Amén. El cual nuestro tema va a ser somos ciudadanos del reino. Así es. Hoy el Señor nos va a estar hablando de que somos ciudadanos del reino. ¿De qué reino nos habla la palabra, verdad? Que somos ciudadanos, pues, del reino de Dios, ¿verdad? Nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Así que, una vez más, Zaira, es una bendición tenerla con nosotros. Y sé que el Señor hoy nos va a guiar para poder compartir las palabras del Señor. Amén. Así que hoy tenemos primero las tres preguntas para reflexionar. Así que sé que usted tiene en su mano su manual, así que vamos juntos. Hoy nos corresponde la lección número 17 y como nos dijo nuestra hermana Zaira, se llama Somos ciudadanos del reino. Así que leamos las preguntas para reflexionar. La primera pregunta dice, ¿soy ciudadano del reino? Número 2, ¿cómo vive un ciudadano del reino? Y número 3, ¿qué diferencia hay entre un ciudadano del reino y un ciudadano terrenal? Es bien interesante, Zaira, lo que el Señor hoy nos va a estar hablando, ¿verdad? De que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios. Sabemos que somos ciudadanos guatemaltecos, ¿verdad? Así es. Pero la Escritura hoy, o a través de la Escritura, el Señor nos va a llevar a conocer nuestra nueva identidad en el Señor Jesucristo. Así que vamos hoy a abrir las Escrituras y vayamos a Filipenses capítulo 3 y versículo 20. Vamos a leerlo en la versión Reina Valera y dice la Escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. La Escritura dice, Zaira, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Eso significa que ya no somos ciudadanos terrenales, aunque vivimos en la tierra, aunque somos guatemaltecos, pero dice la palabra que ahora nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Es un privilegio, que nuestra ciudadanía esté allá en el cielo. Así es. Porque somos hijos del Creador, nuestro Señor. Amén. Y qué privilegio tan grande va a ser ciudadano de lo mejor. Sí. Amén. Sí, y como dice la palabra, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y Amén. Me encanta lo que usted dice, es un privilegio que nuestra ciudadanía sea del reino de Dios. Es un privilegio, aunque muchas personas no lo han entendido de esta manera. Mucha gente menosprecia el ser hijo de Dios. Muchas personas menosprecian el que el Señor Jesucristo haya muerto por nosotros, haya pagado el precio, ¿verdad? Y que ahora nosotros tengamos una nueva identidad. Hay mucho menosprecio, pero esto ocurre por causa de la ignorancia y también pues por causa de las maquinaciones de Satanás. Pero a través de la palabra, la Escritura hoy nos enseña que nosotros tenemos una ciudadanía, pero dice celestial. Que es celestial. Así es. Quiero compartirles algunos versículos de la Escritura en la Nueva Traducción Viviente, siempre Filipenses capítulo 3 y verso 20, 19 al 20, dice la Escritura, van camino a la destrucción. Voy a leerlo desde el verso 19. Van camino hacia la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del reino, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo
que Él regrese como nuestro Salvador. Me gusta lo que dice desde el verso 19, porque dice, habla de el antes de conocer a Cristo, ¿verdad? De las personas que, como dice acá, se jactan de su propio apetito, se jactan de las cosas vergonzosas y dice, y solo piensan en esta vida terrenal. Pero ya luego en el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Así es. En otras palabras, Zaira, nosotros ya no tenemos apetito por las cosas de la carne o por el mundo, sino somos gobernados por Dios. Hemos sido trasladados, como dice la palabra, de las tinieblas a la luz de Cristo. Usted tiene ya muchos años, Zaira, de servir al Señor Jesucristo. Y sé que tiene muchas experiencias en el Señor y ahora pues mucho más conocimiento de Cristo. ¿Verdad que hay una gran diferencia entre estar en el reino de las tinieblas a estar en el reino de Dios? Sí, es una gran diferencia y es una gran bendición que pertenezcamos al reino de Dios, porque en el reino, o sea, allá afuera, Amén. no encontramos quizás la paz, quizás la armonía, quizás el gozo. Así o sea, allá afuera se encuentra el gozo, pero quizás de un momento. Entonces, momentáneo. Aquí en el reino de nuestro Señor es diferente, todo es tan hermoso, disfrutar las cosas de Dios, trae muchas bendiciones para nuestras vidas, para nuestra familia. Amén. Amén. Sí, pero es al entenderlo. Al ¿verdad? entender las cosas del Señor, ¿verdad? Amén. Cuando una persona no entiende las cosas del Señor o el reino de Dios, a veces se encuentra frustrado dentro de la iglesia, Sí. como frenado, como si le impidieran el verdadero gozo o el deleite. Pero cuando la persona logra entender que el reino de Dios tiene todos los beneficios, que en el reino de Dios todo lo que el Señor preparó es para darnos vida eterna, gozo, salvación, entonces empezamos a entrar en una verdadera plenitud en el Señor Amén, Jesucristo. hermano, así es. La palabra dice que el pueblo de Dios, cuando estaba en Egipto, dice la Escritura de que pues tenían sufrimiento. Viene el Señor y los libera. Pero ¿qué es lo que sucedió cuando el Señor los saca de Egipto? Dice que ellos anhelaban las cosas que habían dejado en Egipto. Ellos no habían entendido que habían sido trasladados. O no habían sido transformados, no habían sido realmente transformados, no habían tenido un entendimiento de lo que el Señor quería para sus vidas. Amén. Eso les faltó. Eso les faltó. Les faltó entendimiento. Dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. En otras palabras, al no tener conocimiento, pues no tuvieron entendimiento. Queremos ir un poco más rápido porque hay tanto que queremos compartir hoy con todos ustedes. Así que en el contenido de nuestra lección dice, el reino de Dios está conformado por personas de todas las épocas y tiempos. No hay forasteros ni ciudadanos de segunda categoría. Los pecadores, habiendo sido redimidos, se convierten en ciudadanos del reino celestial. En este párrafo el Señor nos enseña que ahora en el reino de Dios dice que hay personas de todas las épocas, pero también de todos los tiempos. Estamos hablando de todas las edades, y no solamente de edades, sino está hablando de el tiempo que fue, como el tiempo que ahora nosotros estamos viviendo. Así es. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que Dios es soberano. Y Dios a quien quiere llamar, llama, a quien quiere salvar, salva. Pero qué importante es nosotros poder entender esta palabra del Señor. Que el reino de Dios está compuesta por personas de todas las épocas y de todos los tiempos. Y dice algo más. Dice, no hay forasteros ni ciudadanos de segunda categoría. O sea que no hay gente en el reino de Dios que sea ajena o extraña. Los que están en el reino de Dios, sencillamente, somos del reino de Dios. Amén. O sea, no se quiere decir que sea pobre, que sea rico, pues dice de toda categoría, ¿no? Así es. Sino que todos somos hijos de Dios y todos somos del reino de Dios. Amén. Ahí no hay categorías. Ahí no hay categoría, no hay pobre, ni rico, ni... Todos valemos lo mismo. Amén. Aún la palabra dice, ¿verdad? No hay circuncisión ni incircuncisión,
que judío, esclavo, libre. No interesa la categoría, no interesa la posición económica o social. Lo único que interesa en el reino de Dios es que todos nosotros somos hijos de nuestro Padre Celestial. Así que somos ciudadanos del reino de Dios. No debe haber duda alguna de los que hemos recibido a Jesucristo de que somos hijos de Dios. Amén. Continuemos leyendo, Zaira. Amén. Dice el siguiente párrafo: pertenecemos al reino que está bajo el mando de un rey y obedecemos las leyes del cielo, donde están registrados los nombres de cada uno. Vemos aquí donde dice pertenecemos al reino de Dios. Amén. Dice que allá está registrado nuestro nombre. Qué privilegio, ¿va? Amén. Que nuestro nombre esté escrito allá en el libro de la vida, en los cielos, ¿verdad? Así es. Y hay un versículo acá que nos constata esto, se los quiero leer, y es Juan capítulo 1, y les voy a leer del verso 12 al verso 13. Dice la Escritura: mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La Escritura nos confirma entonces que somos ciudadanos del reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra que a todos los que hemos recibido y creído en el nombre del Señor Jesucristo, ahora se nos ha dado potestad. En otras palabras puedo decir, se nos ha dado autorización o autoridad como hijos de Dios. Amén. No somos ilegales en el reino de Dios, o como se utiliza un término para las personas que se van para Estados Unidos, no entramos de mojado al reino de Dios, entramos con las leyes correctas, entramos autorizados por Dios y nacidos de nuevo. O sea, más bien dicho, hemos nacido en un nuevo reino, somos originarios del reino de Dios. Ahí no existe el poder decir nosotros, ¿verdad? ¿Será que de veras que Dios me va a salvar? ¿Será que en realidad soy hijo de Dios? La Escritura es muy clara y dice que si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, dice la palabra que desde ese mismo momento has procedido de un solo Padre y este es Dios. Por lo tanto, ahora tenemos los mismos derechos, pero también tenemos las mismas responsabilidades dentro de este reino. Quiero que vayamos a un versículo más y es Hebreos capítulo 12 y verso 23. Dice la palabra: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La palabra habla acá y dice a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. La Escritura nos muestra, Zaira, que no es un decir, sino es una realidad, que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Amén. Y por lo tanto es un privilegio, ¿va? Como hablamos, que seamos hijos de un rey, ciudadanos de los reinos de los cielos, ¿va? Así es. Y por lo tanto tenemos que obedecer también, ¿va? Así es. Las leyes del Señor. Por pertenecer a ese reino. A ese reino. Amén. Igual es un privilegio obedecer, ¿va? A nuestro rey. Amén. Amén. Y me recuerda esto que hace años a mi abuela estaban tratando de investigar algunos datos de ella, como por ejemplo la edad exacta, el nombre correcto, y se pusieron a indagar. Así que les tocó ir a la municipalidad y a verificar, ¿verdad?, muchos datos de ella, ya que usted sabe de que muchas personas, por ser de una época, de alguna manera muchos ignoran aún su fecha de cumpleaños. Y en esa situación estaba mi abuelita. Y recuerdo de que mis tíos se pusieron en la labor de investigar, fueron a la municipalidad, encontraron el nombre de ella inscrito ahí en los libros en esa municipalidad y descubrieron muchos datos de ella que ni ella sabía ni ella recordaba. Entonces, si alguno de nosotros tiene duda todavía de que su nombre está inscrito en el libro de la vida,
Hoy hemos visto en el libro de Hebreos que dice la Escritura que allí están inscritos nuestros nombres. Ahora, claro, hay una municipalidad a la que podemos ir hablando terrenalmente, o podemos ir a RENAP si nosotros hablamos de Guatemala, y podemos encontrar allí nuestros nombres y la certificación de que somos guatemaltecos. Pero también la palabra nos revela que también en el reino de Dios están nuestros nombres. Amén. Y que tenemos todo el derecho legal de disfrutar de esta ciudadanía, o la ciudadanía del reino de Dios. Amén. Amén. Continuemos leyendo entonces. El concepto de ciudadanos del reino es sencillamente una identidad legal que le permite tener todos los derechos y privilegios protegidos por la Constitución, que es la palabra de Dios, del rey y su gobierno. La mayoría de personas son generalmente religiosas y eso les permite actuar como tales. Por lo tanto, no experimentan las bendiciones del reino, pero los ciudadanos del reino tienen derechos y bendiciones. Amén. Cuando nosotros sabemos que somos ciudadanos del reino de Dios, también debemos saber que dentro del reino hay una constitución. En el reino de Dios es la palabra de Dios. Si hablamos nosotros de Guatemala, es la constitución de la república. Pero para nosotros que somos ciudadanos del reino de Dios, es la palabra de Dios nuestra constitución. Pero hay algo más que nosotros debemos saber en este reino. Que este reino nos permite muchas bendiciones. Este reino nos da muchos privilegios. Pero dice también nos permite tener derechos y privilegios protegidos por la Constitución. Ahora, hay algo más. Dice, tendremos bendiciones, tenemos derechos, pero también nos permite actuar de forma responsable dentro de este reino. O sea, el estar dentro del reino de Dios, aparte de ser una bendición, aparte de que nos provee múltiples bendiciones, el reino de Dios también nos provee responsabilidades. Amén. Como ciudadano del reino de Dios tengo responsabilidades. Amén. Si nosotros pensamos en Guatemala, ¿verdad? Somos ciudadanos guatemaltecos. Pero en Guatemala también tenemos responsabilidades, ¿no es cierto, Zaira? Sí, así es. Como ciudadanos guatemaltecos tenemos responsabilidades. A veces nosotros vemos al gobierno de Guatemala y responsabilizamos al gobierno de Guatemala por todo lo que pasa en Guatemala. Que si algo salió mal, son los responsables el gobierno. Y empezamos a echarle la culpa al presidente y a todas las personas que juntamente con él están gobernando Guatemala. Pero no caemos en cuenta que por ser ciudadanos guatemaltecos, también somos responsables de lo que está pasando en Guatemala. Así es. Como iglesia del Señor Jesucristo, somos responsables de lo que pasa en Guatemala, pero también somos responsables del establecimiento del reino de Dios, porque somos ciudadanos del reino de Dios. Amén. Sigamos leyendo. Sigamos. Dice, como ciudadanos del país donde vivimos, tenemos una ciudadanía terrenal, con privilegios y obligaciones. De igual manera, como hijos de Dios tenemos una ciudadanía celestial. Somos anotados en el libro del cielo y adquirimos un compromiso como ciudadanos celestiales. Vemos, ¿verdad?, que aquí donde nos habla que como ciudadanos tenemos una ciudadanía, tenemos Amén. Documentos para que los identifican como ciudadanos. Ajá, de aquí de Guatemala. Pero igual como ciudadanos del reino de Dios, como le dijera, como ciudadanos del reino de Dios también adquirimos un compromiso con el Señor. Así es. Compromiso. Tenemos un compromiso y que es el que hemos adquirido al tener la ciudadanía en el reino de Dios. Ajá. El compromiso, ¿verdad?, es obedecerle al Señor. Amén. Obedecer sus mandamientos. Bueno, muchas cosas que implica. Ajá, que implican esto, el ser ciudadanos del reino de Dios. Amén. Cuando nosotros no entendemos que tenemos responsabilidades o compromisos en el reino de Dios, solamente vemos al pastor cómo él hace las cosas.
o vemos al discipulador, cómo el discipulador comparte una enseñanza, o cómo evangeliza, o cómo manifiesta el poder de Dios. Pero el resto de la iglesia pareciera estar solamente como espectadora, solo viendo cómo las cosas están sucediendo, pero ellos no entienden el compromiso, ¿verdad? Ellos no entienden de que no se trata solamente de los demás, sino se trata de ellos también. Sí, es un compromiso donde todos juntos tenemos que estar allí predicando la palabra del Señor. Amén. Es un compromiso obedecer a nuestro pastor, a usted, ¿va? Amén. Es un compromiso porque si no obedecemos y nos vamos fuera, entonces no somos buenos ciudadanos del reino del Señor. Somos ciudadanos, pero no buenos. Así es. Es como, por ejemplo, ¿verdad? Ya tengo algunos años de conocerles a ustedes, a usted y a su esposo Herbert, Bien. y me ha llamado la atención que Herbert es un muchacho muy trabajador, aparte de ser muy trabajador, es un muchacho activo dentro de la obra del Señor, es asistente pastoral juntamente con usted, también discipulador, pero me llama la atención de que usted no ha dejado toda la responsabilidad en Herbert. Usted no ha cruzado los brazos y dicho, bueno, él es el hombre, así que ve a Herbert cómo trae el sustento a la casa, así que ve a Herbert que por nuestras necesidades él es el responsable, sino que he visto en usted que usted ha entendido cuál es la parte que a usted le corresponde juntamente con su esposo. Entonces la veo a usted como una mujer trabajadora, como una mujer con iniciativa, emprendedora. Usted tiene su propio negocio, se levanta de madrugada para empezar a trabajar y se acuesta tarde trabajando. Pero veo yo a Herbert como un esposo dichoso, que él ha entendido que es su responsabilidad, pero es dichoso porque su esposa también ha entendido cuál es la responsabilidad que tiene juntamente con él. Ahora, si nosotros pensamos en Cristo y en la iglesia, nos damos cuenta nosotros de que Cristo es el esposo, pero nosotros, la iglesia, somos la esposa del Cordero. Amén. Y cuando la esposa no entiende su responsabilidad dentro del reino de Dios, deja solo a Cristo. Que Cristo vea qué hace. Además, yo no pedí venir al mundo. Sí. Y nosotros quizás cruzamos los brazos esperando que otros hagan o que miren qué hacen. Entonces, si queremos ser buenos ciudadanos, tenemos que, como le digo, obedecer, ¿va? Y trabajar en la obra del Señor, que es lo que Él demanda para nosotros. Así es, trabajar en la obra del Señor. No estamos hablando de algo extraño, estamos hablando de nuestra identidad. Por eso ponía el ejemplo suyo y el ejemplo de muchas parejas que han entendido que no se trata solamente de uno, sino que se trata de todos. Y como mencioné, ¿verdad? Si nosotros hablamos de la iglesia del Señor Jesucristo, la cual somos nosotros debemos vernos como esa iglesia responsable, como esa iglesia que ha entendido su llamado, como esa iglesia que entiende que ella es la esposa del Cordero. De lo contrario, nosotros podríamos venir a ser como aquella esposa que solo pide. Quiero, ¿qué? Comida, quiero zapatos, quiero ropa, quiero lo otro. Los niños necesitan esto, necesitan lo otro, pero ella en nada colabora, pero ella no se hace responsable a veces siquiera de las cosas o responsabilidades, hablando del hogar, hablando de lo doméstico. Por ejemplo, ¿verdad? Mi esposa Ludy, ella es una mujer que a ella le encanta el negocio. Ella ve ropa o ve zapatos y ella dice, pudiera comprar eso y lo pudiera vender en tanto. Entonces es una mujer que también le gusta ser productiva. Y ella dice, bueno, pues también es mi responsabilidad. Claro, es el hombre el responsable de la casa, pero qué maravilloso es encontrar a una mujer que tiene el mismo sentir que hay en su marido. Amén. Dice la Escritura que en nosotros debe haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Amén. Esa misma pasión y esa misma motivación. Pasión. Amén, así es. Amén. Continuamos. Dice. ¿Por dónde nos quedamos? Ya me perdí yo también. Bueno, estábamos viendo acá que dice la Escritura que nosotros somos ciudadanos del reino de Dios y ese es nuestro derecho y nuestras bendiciones. Muy bien, el siguiente párrafo dice, es como ciudadanos del país donde vivimos. Ese fue el que yo leí. Amén. Continuamos con el otro donde dice,
Nuestro comportamiento en esta tierra tiene que ser intachable para que nos identifiquemos como ciudadanos del reino de Dios. Para hacernos notar es necesario estar sujetos a las autoridades terrenales, aun cuando cada país tenga sus propias normas y leyes. Nuestra conducta no nos define en términos grupo, como el Señor Jesucristo dice a sus discípulos: vosotros estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Como hijos de Dios y ciudadanos del reino, debemos... Y luego tenemos algunos puntos allí, ¿verdad?, que nosotros debemos hacer. Pero antes de que vayamos a esos puntos, Aira, lo que dice acá, dice, nuestro comportamiento en esta tierra tiene que ser intachable. Cuando nosotros vamos a otro país y en ese otro país se enteran que nosotros somos guatemaltecos, de la manera como nos vean las personas comportarnos, esa es la idea que ellos van a tomar de Guatemala. Amén. Y eso es lo que van a creer que somos todos los guatemaltecos. Entonces es importante tener un testimonio intachable. Entonces Amén. es importante la manera en la que me proyecto, la manera en la que las demás personas me ven actuar y la forma como las demás personas captan que yo pienso. ¿Por qué? Porque dice, nuestro comportamiento en esta tierra tiene que ser intachable para que nos identifiquemos como ciudadanos del reino de Dios. Amén. Cuando se habla de nuestro comportamiento, que tiene que ser intachable, tenemos que cuidarlos de cada cosa, ¿va? Amén. Que nadie diga, fulano es así, fulano es así, sino que nuestro nombre esté limpio, ¿va? Así y que es. nadie tenga nada que decir, ¿va? Amén. Amén. Ese es un comportamiento intachable. Y ese comportamiento intachable solamente lo puede dar un ciudadano del reino de Dios. Amén. Así es. Es increíble esto, Zaira, pero a veces el mundo conoce más la identidad de los hijos de Dios que muchos hijos de Dios. Sí, así es. ¿Por qué menciono esto? He escuchado palabras decir de la gente que no ha recibido a Cristo o gente que está todavía en el mundo y dicen, fulano de tal dice que es cristiano, pero sin embargo yo le veo actuar de esta o de aquella manera. O he visto a Mengano y le veo actitudes, y yo no creo que ese sea evangélico, dice el mundo, por decir algunas expresiones. Nos damos cuenta entonces que el mundo sabe que nosotros debemos ser intachables. El mundo sabe cuál debe ser nuestro comportamiento. Por eso mencioné hace un momento, a veces el mundo tiene más conocimiento de nuestra identidad que nosotros mismos. Y también encuentro muchas personas cristianas teniendo comportamientos no de acuerdo a su ciudadanía, no de acuerdo a la identidad que le ha sido dada, pero no lo notan, pero no se dan cuenta que su comportamiento no va de acuerdo a su ciudadanía. Es por eso que el Señor hoy nos está hablando que nuestro testimonio, nuestro comportamiento debe ser intachable delante del mundo, delante de todas las personas, puesto que somos ciudadanos del reino de Dios. No podemos tener un comportamiento ajeno a la ciudadanía que nosotros Amén. Tenemos ahora. Amén. Y igual va, si hay algo en nosotros que nosotros sentimos que no está bien, corregirlo, corregirlo y dar la talla que el Señor quiere, va. Amén. Amén. Y ese es el mandato del Señor. Ese es el mandato del Señor. La palabra nos dice que nosotros somos los responsables de santificar el nombre del Señor. Claro, Él santifica su propio nombre, pero yo como iglesia, usted como iglesia, tenemos la responsabilidad de santificar el nombre del Señor como ciudadanos del reino de Dios. Amén, porque como hijos de Dios, cuando realmente somos lavados con su sangre y algo no está bien, nuestro corazón nos redarguye, esto no está bien. Pero si ya en nuestro corazón no hay conciencia de nada, entonces en realidad no somos buenos ciudadanos. Amén. Pero cuando en nuestro corazón hay aquella motivación, esto no está bien lo que hiciste,
Entonces es porque igual el Señor nos ama y quiere corregirlos. Así y hay es. que dejarnos guiar por el Señor. Amén. Amén. Tenemos que ser guiados. Tenemos que ser guiados. El Espíritu del Señor, dice la palabra, que nos guía a toda la verdad. Amén. Él es nuestro guiador para que nosotros podamos tener un comportamiento adecuado o el comportamiento correcto. Amén, así es. Y para dar ese comportamiento correcto, nosotros es necesario que aprendamos que debemos entender, ciudadanos de qué reino somos ahora. Ya no somos ciudadanos del reino de las tinieblas, ahora nosotros somos ciudadanos del Amén. reino de Dios. Amén. Quisiera leer lo que viene a continuación. Dice, hacer uso del derecho y bendición que nos corresponde. En otras palabras, estamos hablando de lo que somos en el reino de Dios. Amén. Muy bien. Como ciudadanos del reino de Dios debemos hacer uso del derecho y bendición que nos corresponde. Vivir el estilo y cultura del reino. Tener control de toda circunstancia. Tener capacidad de vivir sabiamente como familia. Papá, mamá e hijos. Amén. O sea que no se trata solamente de decir, soy ciudadano del reino de Dios. Como ciudadano del reino de Dios tengo responsabilidades. Y aquí solamente he mencionado algunas de ellas, pero hay una que me llamó la atención y dice, vivir al estilo y cultura del reino. Amén. La cultura del mundo tiene que haber salido de mí. Amén. La expresión que debo tener ahora debe ser la cultura del reino de Dios. Aquí hay algo muy importante también que me gusta, ¿va? Donde Amén. dice lo que estábamos hablando, tener control de todas circunstancias. Entonces, a veces llegan circunstancias a nuestras vidas, ¿va? Y tenemos que tener control con lo que está pasando o con todo, ¿va? Amén. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que ser sabios y saber controlar las cosas o lo que venga, ¿va? Así Entonces, eso igual nos define como hijos de Dios. Y es que a todos nos vienen circunstancias, Amén. absolutamente a todos, pero tenemos que tener control en medio de las circunstancias. ¿Cuántas Amén. personas, Zaira, en medio de las circunstancias pierden el control? Sí. Y peor aún, terminan saliéndose de Cristo, terminan volviendo al reino de las tinieblas, dejando el reino de Dios, porque no tuvieron control de las circunstancias. Cuando están pasando circunstancias difíciles con nosotros, las personas podemos creer que solamente a nosotros nos pasan estas cosas y que nadie más ha sufrido lo que hemos sufrido. Pero cuando nosotros vemos la Escritura, encontramos que Jesús tuvo todos los padecimientos para Amén. que ninguno de nosotros tuviéramos excusa de decir, lo que sucede es que me pasó esto o me pasó lo otro, por eso fue que yo me salí del reino de Dios. No, como ciudadano del reino de Dios tengo la responsabilidad, como nos dice acá, de tener el control de toda circunstancia. Quiero hacer mención de algo brevemente. Amén. Por ejemplo, miles de personas emigran, puedo decir, a diario hacia otro país, buscando corregir lo que no corrigieron en su país, buscando ser bendecidos en otro país, cosa que no pudieron obtener en su propio país. Me pongo a meditar en esto y es que nosotros somos bendición. Amén. Nosotros somos los responsables de nuestra bendición. Y como yo, en lugar de responsabilizarme, responsabilizo al presidente del país al cual pertenezco, termino, como dice uno, echándole tierra a ese presidente, termina uno culpando a las autoridades y diciendo, por eso es que me fui de mi país, porque en mi país no se puede, porque en mi país que hay mucha corrupción, porque en mi país no hay prosperidad, ahí no hay fuentes de trabajo. Y olvido que soy hijo de Dios. Amén. Olvido que ahora soy gobernado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Olvido que mi proveedor es Dios. Olvido que la Escritura me enseña que dice la palabra que vino Jacob y sembró en aquella tierra, dice, y cosechó al 100 por 1. Amén. O sea, olvidamos nosotros que la palabra nos dice que nosotros somos bendición y que todo lo que pisare la planta de nuestros pies será bendito. Y que todo lo que tocaremos también. Entonces empezamos a creer nosotros de que no somos nosotros los responsables, sino el gobierno de nuestro país. Cuando yo entiendo que yo soy el responsable, yo empiezo a producir cambios no solo en mi vida, sino que empiezo a producir cambios en el resto de las personas. Empiezo a producir cambios en la aldea a la cual pertenezco, empiezo a producir cambios en la ciudad de la cual soy o del país al cual pertenezco. De tal manera que empiezo a impactar y mi vida se convierte en una bendición. Bendición. ¿Por qué?
porque en mí está el Señor Jesucristo y porque por causa del Señor Jesucristo yo tengo el derecho legal de recibir todo cuanto... Todas las bendiciones que vengan de parte del Señor. Amén. Todo lo que nuestro Padre predestinó desde antes de la fundación del mundo para mí. Amén. Hay un versículo que anoté por acá para no olvidarlo, y es Hechos capítulo 4 y verso 13. Quiero compartírselos. Hechos capítulo 4 y versículo 13, y se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice: Pedro y Juan eran hombres sencillos y sin educación. Las autoridades se asombraron cuando vieron que ellos no tenían miedo de hablar. Entonces se dieron cuenta que Pedro y Juan habían estado con Jesús. Dice que ellos eran hombres sin educación. En otras palabras, no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela, no tuvieron la oportunidad de aprender, digamos así, a leer, a escribir, o que les dieran una formación adecuada. Pero sencillamente por pertenecer ahora al reino de Dios, ahora hasta el mundo podía percatarse que eran hombres bendecidos, que eran hombres llenos de sabiduría, que eran hombres totalmente transformados. Dice la Escritura que los veían y se asombraban. Leí varias versiones. Dice que se asombraban de escucharlos hablar sin temor, se asombraban de la manera en la que ellos hablaban, de la sabiduría, de la educación. Decían, pero si estos son hombres del vulgo, pero si ellos son hombres sin letras, pero si ellos que nunca recibieron educación, ¿cómo es que ahora les vemos hablar de la manera como lo están haciendo? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que ellos entendieron que ahora eran ciudadanos del reino de Dios. Amén. Y se dejaron gobernar por quien gobierna el reino de Dios. Amén. Se dejaron guiar por el Señor Jesucristo. Se dejaron guiar por el Señor. Igual nosotros, como decía usted, que a veces no es necesario ir a Estados Unidos. Simplemente es de ser hijos de Dios. Es una gran bendición y trae muchísimas bendiciones para nuestras vidas. Así es. Y también tenemos que esforzarlos nosotros en trabajar en la obra del Señor, igual en lo material. Amén. Amén. No se trata solamente de decir, bueno, Señor, tú eres el responsable de mi vida y provéeme todo lo que quiero. No, es necesario trabajar. Amén. Es necesario esforzarse. Es necesario ser hombres y mujeres de fe. Que vamos hacia donde el Señor dice y creemos en sus promesas que el Señor ha dicho y Él cumplirá cada una de las cosas. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos del reino de Dios. No tenemos por qué tener duda de nuestro gobernante. Pero igual todo depende de nosotros, que lo dejemos guiar por el Señor y le obedezcamos a Él. Amén. Amén. Así es. Sigamos leyendo entonces. Amén. El siguiente párrafo dice: toda persona que entrega su vida al Señor Jesucristo queda inscrita en el libro de la vida y se convierte en ciudadano del reino de Dios, lo que significa que forma parte de la familia de Dios, la iglesia. En Efesios capítulo 2 y verso 19, que ya lo leímos con anterioridad, dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hay algunos aspectos que queremos tomar en cuenta en esto que el Señor hoy nos está enseñando. Y vamos a leer estos aspectos. Amén. Dice: aspectos importantes que deberá tomar en cuenta el ciudadano del reino de Dios. Primer aspecto: debemos considerar que cada país o región tiene sus propias leyes y costumbres, las cuales los ciudadanos que allí habitan deben cumplir. Asimismo, nosotros como ciudadanos del reino de Dios, quien como Rey Supremo ha establecido normas, leyes y mandatos que debemos cumplir. Amén. Cada país tiene sus propias leyes y sus propias costumbres. El reino de Dios también tiene sus propias costumbres, sus propias leyes, sus mandatos a los cuales nosotros debemos someternos, lo cual debe cumplirse en nuestra vida. Amén. No se trata solamente de vivir en el reino de Dios, sino que se trata de actuar como debemos actuar en el reino de Dios. Amén. Dice normas, mandatos que debemos cumplir. Como Amén. hijos de Dios tenemos que cumplir todo lo que el Señor nos dice, todo lo que está establecido en la palabra del Señor. Amén. Igual todo lo que, si usted me demanda algo, mire hermana, haga esto, yo tengo que cumplir como
ciudadana del reino de Dios, tengo que obedecerle. Así es. A usted va igual al Señor, porque si tengo que ser obediente. Amén. Y así me identifico como buena ciudadana del reino de Dios. Reino de Dios. Amén. Sí, y es que las personas en el reino de Dios a veces creen que solamente se trata de pedir, creen que solamente se trata de recibir, pero no entendemos que en el reino de Dios hay normas, hay leyes y hay mandatos que nosotros debemos cumplir. Amén. Si yo como buen ciudadano en el reino de Dios me encargo de cumplir las normas, las leyes y los mandatos que nuestro Padre nos ha dado, soy merecedor de todos los beneficios en el reino de Dios. Amén. Por el contrario, si no me encargo de cuidar las normas, las leyes y los mandatos del Señor, no voy a recibir las bendiciones que debería recibir aún estando dentro del reino de Dios. Hace un rato mencionaba este ejemplo. Decía, ¿cuántas personas están emigrando de su país a otro país para ser bendecidos? Por ejemplo, en nuestro país, Guatemala, hay muchas personas que a diario están emigrando a otros países para ser bendecidos, para obtener una mejor economía, para poder cumplir sus sueños. Amén. Sin embargo, encontramos miles de guatemaltecos siendo prosperados en Guatemala. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué unos son prosperados y por qué otros no son prosperados en el mismo país? Lo que sucede es muy sencillo. Cuando yo en un gobierno o en un reino soy buen ciudadano cumpliendo normas, cumpliendo leyes, cumpliendo mandatos, voy a recibir los beneficios que ese gobierno me ha prometido, que ese gobierno me puede ofrecer. Pero cuando yo, como guatemalteco, no estoy de acuerdo, no me someto a las autoridades, no hago lo que me corresponde hacer como ciudadano, soy un guatemalteco, pero un guatemalteco escaso. Un guatemalteco, ¿qué más podemos decir? Pasando muchas necesidades, teniendo muchas penas. Pero si tengo más hermanos guatemaltecos que están siendo bendecidos, sí, pero yo no soy bendecido porque no estoy siendo fiel, porque no estoy cumpliendo los mandatos, las normas, las leyes que establece ese gobierno guatemalteco. Amén. En el reino de Dios es lo mismo. Amén. En el reino de Dios encontramos hijos de Dios muy prosperados, muy bendecidos, disfrutando de todo cuanto nuestro Padre determinó, de todo cuanto nuestro Padre quiso darles. Pero también encontramos hijos de Dios que a veces no tienen dinero ni para mandar a sus hijos a la escuela, que a veces no tienen ni para comprar un par de zapatos a sus hijos. Amén. Si nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, eso tiene que ser notorio. Las bendiciones del Señor deben ser notorias en nuestra vida. Amén. Y todas ellas vienen, como dice la palabra, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué es buscar reino de Dios? Es buscar cobertura, es buscar gobierno, es buscar que el Padre me diga qué es lo que tengo que hacer y yo hacerlo. Entonces, por eso me llama la atención ese ejemplo, ¿verdad? Si nosotros vamos a lo terrenal. Amén. ¿Por qué en Guatemala hay guatemaltecos pobres, pero hay guatemaltecos prosperados? ¿Por qué en el reino de Dios hay ciudadanos del reino de Dios prosperados, pero otros no? La diferencia está acá. Amén. Muchos no están cumpliendo las leyes establecidas, las normas establecidas o los mandatos que nosotros debemos cumplir. Amén, así es. Amén. Continuamos con el siguiente. Amén. Dice, las leyes y obligaciones establecidas en cada país son para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Con frecuencia, estas leyes son incomprendidas y por lo tanto quebrantadas, sin considerar el bien común e individual de las leyes de las personas. Amén. Asimismo, los mandatos del reino de Dios no son antojadizos, Amén. Ni caprichosos. Más bien son útiles para que cada ciudadano del reino pueda mejorar su estilo y condición de vida. Amén. Amén, estamos, lo mismo que estamos hablando, de que esto no es un capricho ni nada, ¿verdad? Es algo que nosotros debemos obedecer y cumplir con lo que el Señor nos demanda a nosotros, ¿verdad? Amén. Es como nosotros podemos, en esta enseñanza, el Señor nos está llevando a ver tanto un gobierno terrenal,
pero también el gobierno de Dios. Amén. Si nosotros vemos el gobierno terrenal, a veces las personas no aprecian el gobierno que tienen. Como dice al principio de este párrafo que estábamos leyendo, ¿verdad? Dice que las personas a veces no entienden las leyes, son incomprendidas las leyes. En el reino de Dios también a veces creemos que son puros caprichos, ¿verdad? Que son caprichos de Dios, creemos que son caprichos del pastor, que son caprichos del discipulador, del asistente pastoral, o son caprichos del esposo. Pero nos enseña el Señor que no se trata de caprichos, sino que dice, los mandatos del reino de Dios no son antojadizos ni caprichosos, más bien son útiles para que cada ciudadano del reino pueda mejorar su estilo y condición de vida. Amén. Es para nuestro beneficio. Es para nuestro beneficio todo esto, ¿va? Amén. Para mejorar nuestra vida tanto en lo espiritual como en lo material. Amén. Amén. La mayoría de países en la actualidad viven con incertidumbre debido a los dirigentes que gobiernan sus países y a los acontecimientos pasados. Como resultado de esta situación, las naciones han sufrido las consecuencias. Por el contrario, en el reino de Dios, nuestro dirigente máximo, nuestro rey, es nuestro modelo por excelencia, por lo que no debe existir en nosotros duda alguna de lo que Él es, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. A diferencia del mundo, nosotros sí tenemos un gobierno correcto. Él es nuestro modelo a seguir, Él es el Señor Jesucristo. Amén. Sé que muchos países tienen gobiernos corruptos y sé que la población no está de acuerdo con esa manera tan equivocada de gobernar. Sin embargo, en el reino de Dios no es lo mismo. En el reino de Dios existe un rey, existe un soberano, pero que rige con justicia. A alguien que es el modelo para todos los ciudadanos. No manda a hacer lo que no se puede hacer. Por el contrario, Él nos muestra con su propio estilo de vida qué es lo que nosotros debemos hacer. Amén. En el reino de Dios tenemos a un gobernante que se ha responsabilizado por todos nosotros. Amén. Tenemos a un gobernante que nos gobierna y nos gobierna con justicia. Nos gobierna sin escasez. Por el contrario, es un gobernante que, como lo dice en esta parte, es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Amén. Leamos la última parte ahora. Amén, dice. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Concluimos hoy con este versículo, ¿verdad? Amén. Este versículo quiero leérselos ahora en la versión Palabra de Dios para Todos. Amén. Dice, en primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones, que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Me gustó este versículo porque el Señor nos hace entender que como ciudadanos del reino de Dios somos responsables también en nuestra ciudadanía terrenal. Somos responsables del país al cual pertenecemos, en nuestro caso Guatemala, en tu caso puede ser México, Estados Unidos, Colombia, no sé cuál es tu país, pero sí el Señor nos enseña que nosotros debemos orar por los habitantes de nuestro país. Debemos orar no solo por los habitantes, sino por las personas a quienes el Señor ha puesto para gobernarnos. Amén. Pero hay un fin para todo ello. Y por eso me gusta esta versión, Palabra de Dios para Todos. Al final dice, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Somos nosotros los hijos de Dios. Somos nosotros los ciudadanos de este reino los que hacemos posible que todo pueda cambiar aún en el país terrenal. Para que, como dice la Escritura, que sea un país donde sea posible adorar y respetar a Dios.
Amén. Así que nosotros somos los que hacemos posible que se pueda adorar y se pueda respetar también a Dios. Así es, y es una bendición, como también podemos nosotros orar por quizás nuestros alcaldes, nuestro presidente, y orar que el Señor los dirija también a ellos, ¿verdad? Sí. Amén. Porque son quienes el Señor ha puesto. Él los ha puesto, amén. Para gobernarnos a nosotros amén. también. Así Amén. es, hermano. Qué bendición ha sido poder compartir con todos ustedes esta revelación de la palabra. Como dijimos a un principio, muchas personas por no tener el conocimiento adecuado o correcto de lo que hoy hemos estado aprendiendo, pueden estar menospreciando su ciudadanía en el reino de Dios. Pueden menospreciar su identidad como hijos de Dios. Hay muchas personas que se sienten mucho más agradecidos por pertenecer a un gobierno terrenal que al gobierno del reino de Dios. Hoy el Señor nos ha mostrado que no solo debemos estar agradecidos, sino debemos ser respetuosos del reino de Dios y debemos ser responsables de este reino al cual nosotros ahora pertenecemos. Amén. Zaira, muchas gracias por haber estado con nosotros y haber compartido juntamente con nosotros de la palabra del Señor. Sin duda alguna el Señor hoy nos ha bendecido a través de esta revelación. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias hermano pastor por haberme hecho la invitación de poder tener el privilegio de estar Amén. Compartiendo la palabra poderosa del Señor. Gracias, me siento muy agradecida con usted, con el Señor, de poder estar aquí, de que Él nos dé la oportunidad de estar aquí. Así es. Igual a ustedes, ¿no?, que nos están viendo en cualquier parte del mundo, esperamos hayan sido edificados también con la poderosa palabra del Señor. Igual hemos visto un tema muy bonito, donde dice, somos ciudadanos del reino. Igual si tú aún no eres ciudadano del reino, yo te invito a ti de que te vengas, que es una gran bendición pertenecer a este reino, el cual te traerá muchas bendiciones de parte del Señor para tu vida. Es una gran bendición ser hijo de Dios, ser lavados con su sangre. Amén. Amén, así es. Así que ya escucharon todos, ¿verdad? Es necesario pertenecer al reino de Dios. Amén. Cuánta escasez, cuánta miseria está sufriendo el mundo ahora, enfermedades, destrucción. Y todo esto ha venido y ha acontecido a sus vidas porque todavía no han sido trasladados Amén. al reino de Dios. Es necesario que reconozcamos que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Estuvimos viendo a la luz de la palabra que cuando nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor y nos rendimos delante de Él, nacemos de nuevo. Somos tomados como hijos de Dios y ahora se nos entrega una nueva ciudadanía. ¿Quieres tener tú también esta ciudadanía? ¿Quieres ser tú ciudadano del reino de Dios? Pues tienes que hacer algo y es reconocer a Jesucristo como el Señor Amén. de tu vida. También le hablamos a las personas que ya han reconocido a Jesucristo como el Señor de su vida y les animamos a pertenecer o permanecer, más bien dicho, al reino de Dios. A permanecer y ahora con un mayor entendimiento, siendo hacedores, no solamente siendo oidores, sino siendo partícipes juntamente con el Señor Jesucristo. Así que el Señor los bendiga a todos y la paz del Señor sea siempre sobre todos ustedes.